Bueno, muy bien. Mi nombre es Erico Gali, junto con Marcelo Lamami, Florencia Becerra, Hernán De Angeli, Daniela Schmidt y Diego Winocur. Presentamos este trabajo titulado Análisis Tecnofuncional de Artefactos Líticos en los contextos arqueometalúrgicos de Rincón Chico 15, Valle de Chocabil, Catamarca, y Tacuil, Recintos Bajos, Valle de Calchaquí, Medio, provincia de Salta. Esta presentación surge del contexto de una temática de investigación, mejor dicho, de una temática de investigación doctoral radicada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál es la pregunta de esta temática de investigación doctoral? Es fundamentalmente saber cuáles fueron los procesos de obtención y uso de los artefactos líticos en los contextos metalúrgicos tardíos en general del noroeste argentino, pero particularmente en el caso puntual del taller metalúrgico de Rincón Chico 15, localizado al sur del Valle de Yocavili, que posee una ocupación de 700 años durante el periodo tardío y también de ocupación incaica. De manera que lo que queríamos saber es cómo fueron obtenidos estos artefactos, cómo fueron utilizados, qué técnicas de utilización, si hay o no una selección de materias primas para determinadas operativas de trabajo, es decir, para qué etapas del proceso de producción metalúrgico fueron utilizados determinados tipos de artefactos con determinadas materias primas y en determinadas técnicas de uso. En fin, eran muchísimas las preguntas que teníamos. Lo que fue claro es que inicialmente es que el análisis tradicional tecnomorfológico no nos servía, quedamos en una descripción muy superficial de los artefactos, más aún del entender cómo participaron en los procesos de producción metalúrgica y entender los procesos técnicos, ¿no? de origen, de uso y descarte de los artefactos líticos, de manera que recurrimos a una doble perspectiva de trabajo, tanto experimental por un lado sobre metales nativos y aleaciones, particularmente el bronce estanífero y el cobre, el bronce estanífero como típico del periodo tardío en el noroeste argentino, y una segunda perspectiva que es el análisis tecnofuncional de base microscópica al que vamos a hacer referencia aquí. Bueno, abajo hay una imagen, una vieja cita mencionada por Rabines en el 78, de una cita en realidad una cita de Lothrop publicada en trabajo de Rabines y que hace mención a una vieja referencia de Garcilaso de la Vega sobre los artefactos líticos utilizados por los indígenas para modificar, para laminar y martillar metal, ¿no? Artefactos de caras planas, de bordes redondeados, negros, masivos, utilizados en distintos tamaños y utilizados sin enmangar, como una de las viejas y primeras referencias a este tipo de artefactos con el que estamos trabajando. Ahora bien, la contextualización espacio-temporal, como les decía, el principal sitio del que proceden los materiales líticos para la investigación que estamos realizando es el taller de Rincón Chico 15, que forma parte del poblado mucho mayor de Rincón Chico, localizado en el sur del Valle Yocavil, ahí como se puede ver dentro del círculo rojo. Algunos de los antecedentes, de los más antiguos, de trabajo arqueológico para el área del Valle Yocavil y particularmente también todos aquellos trabajos realizados en los últimos más de 20 años de investigaciones del equipo arqueológico de Yocavil dirigido por Miriam Tarragó y Luis González. Particularmente Luis González para el caso que nos ocupa en esta presentación, que es el taller de Rincón Chico 15, como todos los trabajos de Miriam Tarragó para el valle y particularmente para el poblado de Rincón Chico, del cual el taller forma parte. Y como les decía, la procedencia de los materiales están asociada al contexto tardío de ocupación del sitio, ¿sí? La mayor parte proceden de estos 700 años de ocupación del sitio durante el periodo tardío, una ampliación de la imagen de todo el poblado y la ubicación del taller 15 en particular dentro del círculo rojo, y la planta actual del sitio con las unidades alfanuméricas de excavación son unidades grandes de 4x4 y el rectángulo en rojo indica el área intervenida en el año 2016 a través de distintas unidades de excavación de 2x2 y también una de 4x4. Y vemos el plano de la constitución del taller con la estructura 1, 2 y 3, el montículo oriental de compleja estratigrafía, de acumulación
de eventos de descarte de materiales, de actividades pirometalúrgicas, de procesamiento de recursos, una compleja estratigrafía, como les decía, y el montículo meridional asociado a la ocupación incaica del sitio. Como se puede ver, la cantidad de excavación realizada a lo largo de más de 20 años es muy grande, por lo cual constituyó este sitio el contexto ideal para esta temática de investigación, de la que inicialmente partimos con tan poca información para nuestro tema específico, que es el de los artefactos líticos y el conocimiento técnico sobre su origen y uso de los artefactos líticos asociados a la producción metalúrgica. Para ese contexto de análisis fue ideal partir con toda la información contextual disponible en el caso del taller 15, más el tema, más la contextualización precisa de la cronología a partir de más de 20 fechados radiocarbónicos. Muy bien, en el caso de Tacuil Recintos Bajos, del que también realizamos excavaciones y recolección superficial de material lítico, un sitio con evidencia metalúrgica. No voy a detenerme en los datos del sitio, que ya fueron publicados por Verónica Williams, Cecilia Castellano y Florencia Becerra, sobre la identificación y el análisis de la cerámica refractaria, incluso con que posee residuos de cobre y estaño, distintos tipos de cerámica refractaria y la asociación con fragmentos de mineral y fragmentos metálicos. Yo acá solo me voy a hacer referencia a los artefactos líticos que proceden de ese contexto de Tacuil Recintos Bajos, es decir, del área baja que se encuentra al pie del famoso fuerte de Tacuil mencionado largamente en la bibliografía. Allí vemos una foto del farallón de Ignimerita, sobre el cual se encuentra el fuerte de Tacuil, y en la imagen de abajo el área baja de donde proceden los materiales líticos asociados a este contexto metalúrgico. Y fotos de in situ para ver cómo se ve el área, ¿no? del contexto general del que estamos hablando. Muy bien. Muy bien, lo que hace referencia a los artefactos líticos y a las técnicas de trabajo en la producción metalúrgica, pero en las técnicas de trabajo donde intervino el instrumental lítico, en ese marco de referencia, en ese marco es importante mencionar que el martillado y el laminado alcanzaron un altísimo nivel técnico en las culturas indígenas de los Andes centrales. El laminado implicó no solo un manejo extraordinario de martillos, yunques y otras herramientas, muchas de las cuales están presentes tanto en el sitio 15 como en Tacuil, sino también un profundo conocimiento de las características técnicas de la aleación. El peso, la forma, el tamaño de los martillos estarán en directa relación con el volumen, el tipo de aleación, el peso y el tamaño de la masa a batir, por no mencionar las técnicas de trabajo y toda la contraparte en lo relativo a la conformación de rastros de uso en aquellos artefactos, dependiendo de las técnicas de trabajo, la acumulación de tiempo, la materia prima, etc. Ahora bien, ¿para qué caso para qué tipo de artefactos de metal estamos pensando nosotros? ¿Pudieron haber intervenido los artefactos líticos? ¿Para qué tipo de piezas de metal? Bueno, fundamentalmente para piezas, como dijimos previamente, de estaño, de bronce estañífero y posiblemente también de cobre. ¿Y en qué tipos o etapas de elaboración de piezas de metal podrían haber intervenido? Bueno, fundamentalmente por el momento estamos pensando en actividades de pulido, de extracción de rebabas, de forjado en el caso de cinceles o punzones. Todas esas actividades podrían haberse realizado con artefactos líticos. Y por qué no también laminación en el caso del cobre. Pero estamos pensando principalmente en los trabajos de formatización final, de finalización, de elaboración de piezas una vez extraída de bronce estañífero, una vez extraída de los moldes, independientemente de la técnica de elaboración previa a la extracción, es decir, ya sea en molde abierto, cerrado, con técnica de cera perdida. A mí lo que a nosotros lo que nos interesa es la etapa posterior, una vez obtenida la pieza, en el trabajo de finalización, bueno, cómo intervinieron ahí los artefactos líticos, porque estamos seguros que sí lo hicieron, pero hay que saber
asociar determinadas formas, tamaños y técnicas de trabajo a determinadas etapas de elaboración de esas piezas metalúrgicas. Aquí tenemos la referencia visual de algunas menciones en la bibliografía sobre artefactos de contexto metalúrgicos, en este caso en la imagen de la izquierda, una cita de Lothrop que aparece en un trabajo de Rabines sobre artefactos de contexto metalúrgico en la costa central de Perú, y en un trabajo de Grossman también en el libro de Rabines, un toolkit de artefactos líticos de un metalurgo asociado a su vez con pequeñas laminillas de oro proveniente del sitio Muyumoco, y la recreación de las técnicas de trabajo en un dibujo en el margen inferior derecho, de manera tal que nos permitía tener una referencia general de qué tipos de pieza podíamos esperar encontrar, y qué técnicas de trabajo también de laminado, pulido podríamos esperar. A esto hay que agregarle, por supuesto, las referencias en la bibliografía local, que son pocas, pero las hay, en las publicaciones de trabajos de Angiorama, de Clarisa Otero, sobre los artefactos procedentes de distintos contextos metalúrgicos, artefactos líticos me refiero. Su descripción general, morfología, eso también como un referente importante para tener en cuenta la diversidad de formas presentes, esperables de encontrar, para saber además si lo que estamos trabajando en el caso del 15 y de Tacwin son formas particulares o en realidad son ejemplares de una morfología general asociada de artefactos líticos a estos contextos puntuales metalúrgicos. Bueno, como les decía, ¿qué piezas estamos pensando? Estamos pensando en piezas de bronce, algunas de las cuales se produjo dentro de las instalaciones del 15 o dentro del poblado de Rincón del 15 y recuperadas dentro del poblado de Rincón Chico. Estamos pensando en cualquier tipo de pieza de bronce estañífero, casi cualquiera, no en una morfología puntual, tanto hachas, discos, placas, campanas, en fin, cualquiera de estas morfologías debió requerir la extracción una vez obtenida la pieza, inmediatamente extraída del molde, debió requerir trabajo de extracción de rebaba, de pulidos, cuanto más detalle en la decoración, también más trabajo de pulido, en los intersticios dentro de esos detalles, las hachas, los cinceles y los punzones debieron requerir posiblemente trabajo de forjado de sus partes activas. Para todas estas actividades creemos que intervinieron los artefactos líticos, complementados seguramente con trabajo de pulido mediante la utilización de arena. Ahora bien, ¿cuáles son las materias primas que componen el sitio, tanto las naturales como aquellas utilizadas en los artefactos líticos? Bueno, los estudios petrográficos realizados hasta el momento identificaron la mayor parte de esta composición de los artefactos elaborado en filita, pizarra, gneiss, cuarzo y es decir, la mayor parte de rocas volcánicas y el resto del conjunto obtenido sobre artefactos de basalto y andesita, de manera que ese es el componente de materias primas identificado ya, que se complementa con estudios petrográficos realizados previamente tanto para el 15 como para el poblado en general. Acá podemos ver algunos de los artefactos generalmente asociados, digamos, a aquellos que nosotros recuperamos y analizamos, es decir, no estaban aislados, sino vinculados en el caso de Tacwil con cerámica refractaria, con artefactos de molienda y yunque de distintos tamaños y forma, todo típico de estos contextos metalúrgicos, con artefactos masivos de diversas morfologías, tamaños mejor dicho, de artefactos de triturado, compuestos casi siempre conformados por un cuarzo, más morfologías inesperadas, como el caso de la foto superior derecha, que creemos que puede haber sido un repujador en filita, pieza pulida y con rastros, pero también con la identificación de residuos en uno de los extremos de la pieza, pero que no fueron identificados aún como los componentes o los elementos químicos de esos residuos. Y artefactos masivos también para impacto, para trituración, tranquilamente podría haberse utilizado para la molienda de minerales, como en el caso de la foto inferior a la derecha. Ahora bien, una de las piezas más claras recuperadas en Tacwil y más diagnóstica es este martillo de doble
extremo con área activa, que macroscópicamente se puede ya reconocer el pulido que tienen ambos extremos a pesar de la fractura también presente en ambos extremos, y la presencia de residuos rojizos que luego fueron identificados a través de análisis de CMDS, de residuos rojizos que se ven macroscópicamente y que fueron identificados como óxido de hierro. Martillo obtenido sobre filitas, tal vez uno de los mejores ejemplos de un artefacto lítico, en este caso sí, inconfundible, procedente de un contexto metalúrgico y mucho más diagnóstico de por sí. Los rastros microscópicos corroboran lo que se veía macroscópicamente en cuanto al micropulido, en cuanto a la acumulación de residuos rojizos, que les decía luego fue identificado como óxido de hierro, y en la presencia de rastros metálicos, que se puede ver en las dos fotos superiores, que aún no fue posible de ser identificado químicamente, pero no son rastros presentes en ningún otro tipo de artefactos, solo están en estos tipos de artefactos masivos, procedentes además de contexto metalúrgico. No hemos visto estos rastros en lasca o en artefactos de obtención por percusión directa, utilizado normalmente para el procesamiento de recursos en otros sitios. No, esto está bien vinculado con el contexto de procedencia. La acumulación, como les decía, de residuos rojizos que fue acumulados en la microporosidad de la roca y que fueron luego identificados como óxido de hierro, más el rastro de metal que podemos ver claramente en la foto inferior de la margen derecha. Muy bien, ya para ir cerrando un poco el tema, voy a mostrar rápidamente los artefactos de Rincón Chico 15, la diversidad de formas, tamaños. Podemos ver en la margen superior izquierda artefactos masivos para impacto, para trituración, que podría haber sido utilizado en triturado de minerales, en pequeños artefactos más bien planos, que resultaron ser yunques para un trabajo muchísimo más delicado, posiblemente de laminación. De cualquier manera, los rastros microscópicos fueron acumulados, mejor dicho, fueron generados por la acumulación de pequeños impactos a lo largo de un trabajo prolongado. Pequeños martillos en la parte inferior de la columna izquierda, también para trabajos de orfebrería, con rastro microscópico solo en la cabeza activa, en el sector, en la cara activa, donde uno esperaría, y totalmente inalterado el resto de la matriz de los cristales en el resto de la morfología de la pieza. Es decir, esto no es de origen natural. Y morfologías también desconocidas, como estas pequeñas esferas subredondeadas, particularmente la primera a la derecha, a la izquierda está conformada por un gneiss con granates, y luego más abajo la diversidad de yunques propios de estos contextos metalúrgicos, y más abajo aún en la foto inferior a la derecha artefactos cuya función aún se desconoce, pero que no son de origen natural. Más de este tipo de artefactos, entre ellos encontramos los típicos pulidores. Lo que estamos evaluando es eso, si el pulido identificado microscópicamente se parece o no al que se genera por pulido de cobre y de bronce estañífero con distinta composición en los casos de los trabajos experimentales. Más yunques y artefactos de molienda de distintos tamaños y volúmenes, propios de estos contextos metalúrgicos, y estas formas alargadas de caras planas y bordes redondeados, en algunos casos con evidencias macroscópicas y en otros casos con evidencia microscópica de abrasión, pulido, de acumulación de pequeñas estrellas. Esta es una pieza de molienda que evidentemente fue utilizada en alguna etapa de elaboración de la producción metalúrgica, porque posee por los rastros que procede, parte de los cuales pudo haber sido seguramente generados durante el triturado del mineral de óxido de hierro, ya que se encuentra una gran cantidad, ¿no? Una gran extensión de óxido de hierro en la microporosidad de la roca, asociado a un pulido también y asociado también a una importante acumulación de estrías direccionadas. Y a esto, a su vez, estos rastros no aparecen en una cara, sino a lo largo de todas las caras del artefacto, y además se identificó nuevamente residuos de metal propios de estos contextos, que no fue identificado químicamente, pero que tampoco es producto de procesos naturales. En el caso de las pequeñas esferas hacia la derecha, se puede tal vez ver ya con lupa binocular la acumulación de estrías direccionadas,
en el mismo sentido, y microscópicamente el triturado de la superficie producto de la formatización de la pieza y o del uso de la pieza para pequeños impactos. La acumulación de impactos a lo largo del tiempo fue bastante, de tal manera que no solo trituró la matriz del gneiss, sino incluso de los granates que conforman esa matriz de la roca. Pequeños martillos, como ya les decía, y que tanto en foto por lupa binocular como por microscopio se puede ir viendo a distintas escalas la integridad de los cristales en el sector medio de la pieza, es decir, las fotos que vemos en la columna de la derecha, y el triturado de los cristales, de la matriz de los cristales en el extremo indicado por la flecha roja, que es justamente la parte activa de este pequeño martillo. Una evidencia muy distinta en ambos sectores y que macroscópicamente pasa totalmente desapercibida. Bueno, el pequeño yunque que les mencionaba previamente, y microscópicamente se puede ver la acumulación de impactos de triturado por trabajos de acumulación de muy pequeños impactos, pero a lo largo del tiempo, que permitieron no partir la pieza, pero sí erosionando, triturando la matriz de cuarzo de este pequeño yunque de gneiss. Muy bien, ya para ir cerrando, los análisis, solo decir que los análisis de fluorescencia de rayos X no fueron suficientemente diagnósticos en el caso de los residuos detectados claramente a través del microscopio, y razón por la cual se hicieron análisis de SEM-EDS tanto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata como en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Esas mediciones fueron mediciones cualitativas en ventana y puntuales. En ambos casos, tanto en los análisis realizados en ambos laboratorios, bueno, se pudo lograr extraer una muestra de los residuos rojizos en la superficie de los artefactos, tanto en Tacuil como en artefacto procedente de Rincón Chico 15. En ambos casos, los resultados confirmaron que se trataba de óxido de hierro utilizado como mineral para la elaboración de pigmento rojizo, que luego, como todos sabemos, se utilizó para pintar tanto cerámica como metales. En el caso de la extracción de sedimento blanquecino en algunos artefactos, fue interesante encontrar unos picos de calcio que no se repitieron en los análisis de los sedimentos contextuales ni de otros residuos presentes en otros artefactos del mismo sitio. No lo tenemos aún claro, pero ya la morfología y la presencia, la acumulación del residuo blanquecino macroscópicamente visible en la foto del artefacto de triturado, en la foto superior a la derecha, el margen superior de la derecha de la pantalla, vemos que esa característica es única, es muy, muy puntual para los artefactos y no procede de los contextos sedimentarios. Yo creo que se debió moler algo rico en calcio, evidentemente, y la posibilidad de que para la elaboración de hidroxiapatita, para la cual se ha utilizado, se sabe que se utilizó hueso calcinado y otros componentes, me da a pensar que tal vez se haya utilizado este artefacto para la molienda de hueso, pero es una hipótesis que hay que seguir trabajándola, pero claramente los datos arqueométricos son bien singulares en el caso de este artefacto puntual. Y con respecto al análisis químico de ahí está, los análisis químicos de unos restos de pigmento obtenidos en excavación, de consolidaciones de pigmento, dieron, como se esperaba, altos valores de hierro y de óxido, pero que luego sirvieron para confirmar, para ver qué tan similares eran las extracciones de pigmento de residuos rojizos en los artefactos líticos. Y resultó ser que los resultados eran bastante similares, también razón por la cual pensamos que es óxido de hierro más la presencia de cobre como elementos traza minoritarios. Estos valores de hierro y de cobre no están presentes en varios de los análisis sedimentarios que se hicieron de distintos contextos, solo están presentes en esta extracción de residuos rojizos en los artefactos líticos y que coincide con el análisis de la concreción de pigmentos también.
De manera tal que, para finalizar, decir que en este flujo de producción de piezas metalúrgicas los artefactos líticos intervinieron en la etapa de extracción, de tratamiento de amena y de manufactura. En el caso de Rincón Chico y Tacuil debieron intervenir solamente en la etapa de tratamiento de la mena, de molienda y en la manufactura. Es así que comenzamos a ubicar lentamente toda la diversidad de artefactos líticos masivos para triturado y molienda, tanto activos como pasivos, en la etapa de tratamiento de menas, en este flujo, es decir, intervinieron en esa etapa del proceso de producción metalúrgica, y creo que la mayor parte de los artefactos de diversa morfología, y la mayor parte de los casos cuya función aún desconocemos, debieron intervenir en la parte de formatización final de la pieza, de pulido, de laminado, de repujado, de forjado, en el caso de los cinceles, martillos, de los cinceles, etc. Y otras funciones que por el momento no reconocemos, pero que debieron tener que ver con la manufactura de las piezas. Así, los estudios tecnofuncionales de base microscópica y su complementación con los análisis arqueométricos han resultado ser una aproximación robusta a esta temática. El protocolo de articulación entre los estudios arqueométricos, los estudios funcionales y los estudios experimentales, a los que acá no hay referencia, también está en pleno etapa de elaboración, dado que es bastante compleja la retroalimentación y la articulación de esta distinta línea de investigación para abordar esta problemática. Y finalmente, que deben realizarse una mayor cantidad de trabajos replicativos, utilizando distintas técnicas de trabajo, materias primas, obviamente formas y tamaños de artefactos líticos, ¿sí?, reproduciendo las formas arqueológicas, y ver siempre su contraparte en términos de los rastros funcionales generados. Muchas gracias.